Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy le voy a presentar un ejercicio de combustión que dice de la siguiente manera. Un horno industrial quema una mezcla de 40% propano, 30% butano y 30% nitrógeno con 150% en exceso de un aire que se encuentra enriquecido con oxígeno al 60%. Si sabemos que 64% del propano reacciona para formar CO2 y 20% del butano genera CO, calcular la composición de los gases de chimenea si se queman completamente 1000 kilogramos de la mezcla de combustibles. De este lado tenemos las reacciones que van a dar lugar, tanto del propano como del butano, recordando que el nitrógeno que también entra no va a reaccionar. Entonces solamente el propano y el butano actúan como combustibles. En primer lugar vamos a calcular la corriente del aire enriquecido y para esto vamos a necesitar el oxígeno que se requiere teóricamente. Para esto tenemos que 400 kilogramos de propano, es decir, el 40% de 1000, lo pasamos a kilomol con el peso molecular que es 44 y después por estequiometría. En las reacciones debemos recordar que para calcular el oxígeno requerido teóricamente debe cumplir dos condiciones. Primero, que todo el combustible que esté entrando se quema y segundo, que la combustión es completa. Entonces, 1 kilomol de propano se requiere 5 kilomol de oxígeno, como vemos en la reacción. Esto nos va a dar igual a 45,45 kilomol de oxígeno para el primer combustible. Para el butano, igualmente tenemos el 30% de 1000, le pasamos a kilomol con el peso molecular de 58 y en la reacción sabemos que 1 kilomol de butano requiere de 13 medios kilomol de oxígeno y esto nos da 33,62 kilomol de oxígeno. Si sumamos estos dos valores, vamos a tener el oxígeno que se requiere teóricamente. Y con la fórmula del porcentaje en exceso, que era de 150%, sabemos que es igual al oxígeno que entra menos el oxígeno que se requiere teóricamente dividido para el oxígeno que se requiere teóricamente por 100. Ya tenemos este valor, que es la suma de estos dos valores, nos da 79,07. Y aquí también reemplazamos ese valor. Y tenemos una incógnita que es del oxígeno que entra, que es 197,675 kilomol. Entonces sabemos que el oxígeno que entra es 197,675 kilomol y esto corresponde al 60%, ya que el aire enriquecido está al 60%. Entonces el 40% corresponde al nitrógeno, que es 131,783 kilomol. El cálculo es este para obtener los kilomoles de nitrógeno. Ahora vamos a calcular el oxígeno que se consumió realmente. Es decir, que el 64% del propano nos está diciendo que reacciona para formar CO2. Entonces usamos esta primera reacción. Tenemos que 0,64 por 400, lo transformamos a kilomol con el peso molecular y después tenemos que 1 kilomol de propano requiere de 5 kilomol de oxígeno, realmente. Y esto es igual a 29,09 kilomol de oxígeno. Entonces, la diferencia del 64% del propano que reacciona para formar CO2 va a formar CO. Entonces, 0,36 por 400 kilogramos lo pasamos a kilomol con el peso molecular y tenemos que 1 kilomol de propano requiere de 7 medios kilomol de oxígeno. Y esto me va a dar igual a 11,45 kilomol. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora con el otro combustible que es el butano. El ejercicio nos dice que el 20% de butano genera CO, es decir que el balance, o sea, la diferencia del 80% va a formar CO2. Entonces tenemos que 0,8 por 300, lo pasamos a kilomol con el peso molecular de 58, que es del butano, y va a formar CO2. Entonces usamos esta ecuación. 1 kilomol de butano requiere de 13 medios kilomol de oxígeno. Y esto me va a dar igual a 26,89 kilomol de oxígeno. Y el 20% del butano va a formar CO. Entonces tenemos 0,2 por 300
con el peso molecular pasamos a kilomol y tenemos que un kilomol de butano requiere de 9 medios kilomol de oxígeno. Y esto me va a dar igual a 4,66 kilomol de oxígeno. Ahora que ya sabemos cuánto oxígeno se está consumiendo realmente, sumamos todos estos valores y nos dio un total de 72,096 kilomol de oxígeno que se consume. Realizamos un balance de oxígeno, el oxígeno que entra menos el oxígeno que sale más el oxígeno que se genera, que es igual a 0, porque no tenemos generación de oxígeno, menos el oxígeno que se consume es igual a 0. El oxígeno que entra, ya habíamos calculado anteriormente, nos dio 197,675, menos el oxígeno que sale, que es lo que queremos saber, menos el oxígeno que se consume, que como dijimos era la suma. Ahora vamos a calcular cuánto CO2 se ha generado. Primero con el propano, tenemos que el 64% del propano reacciona para formar CO2. Entonces pasamos a kilomol y sabemos que un kilomol de propano va a generar 3 kilomol de CO2. Y esto es igual a 17,45 kilomol de CO2. Hacemos lo mismo con el butano. Sabemos que el 80% del butano forma CO2. Entonces pasamos a kilomol con el peso molecular y tenemos que 1 kilomol de butano genera 4 kilomol de CO2. Y esto es igual a 16,55. Sumando a estos dos valores, ya vamos a tener cuánto del CO2 se ha generado en total. Y esto me da igual a 34 kilomol de CO2 que se ha generado. Ya tenemos el CO2, ya que no está entrando por ningún lado CO2, simplemente se está generando. Entonces, por eso lo que genera es igual a lo que sale. Ahora, vamos a calcular cuánto de CO2 también se ha generado. Para esto, con el 36% del propano, pasamos a kilomol con el peso molecular y tenemos que 1 kilomol de, aquí es propano, va a generar 3 kilomol de CO, como está aquí. Y esto nos va a dar igual a 9,82 kilomol de CO. Lo mismo para el butano. Sabemos que el 20% genera CO, entonces 0,2 por 300 pasamos a kilomol y 1 kilomol de butano genera 4 kilomol de CO. Y esto me va a dar igual a 4,14 kilomol de CO. Igual sumamos estos dos valores para conocer el CO generado total, que es igual a 13,96. Entonces ya tenemos el CO2 y también el CO. Y todo está en kilomol, entonces ya podemos calcular la composición de los gases de chimenea que están aquí. Finalmente tenemos los kilomol de todos nuestros gases de chimenea, del oxígeno, nitrógeno, CO2, CO y agua. Vamos a sumar estos valores y vamos a calcular la composición en porcentaje. Y tenemos ese resultado, que es de oxígeno 33,2%, de nitrógeno 37,7%, de CO2 9%, de CO 3,7% y de agua 16,4%, dando como resultado 100% de la composición de los gases de chimenea. Gracias.